que sea medicina, que sea alimento, que sea luz para alumbrar nuestro caminar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de congregarnos para darte la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Señor, glorifícate, Padre, en este momento, Señor, tu palabra. Queremos, Señor, recibirla, Padre, con alegría, con gozo, pero también, Señor, entendiendo la palabra, que así, Señor, sea abierto nuestro entendimiento y podamos, Padre, recibir tu palabra, comprender tu palabra, entenderla y fructificar por esta palabra. Señor, danos tu revelación, espíritu de revelación y de sabiduría para cada uno de nosotros, Señor, para que podamos entender, podamos fructificar. En el nombre poderoso de Jesús, trae tu unción fresca, Señor, sobre nuestra vida. Esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial que venga hoy a prepararnos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados. Quiero hablarle de algunos principios para la restauración y bendición familiar. Dios, desde el momento que Él diseñó, Él estableció la familia, le puso principios, le puso parámetros, bases para la edificación o para establecer la familia. Sin embargo, nos damos cuenta, lo hemos visto, lo estamos viendo, cómo las familias han sido afectadas, ¿verdad? A veces hay mucha, desintegración familiar. A veces los hijos han crecido solamente con uno de los padres, o la mamá o el papá, o a veces que se quedan algunos los padres porque los hijos se rebelan y deciden antes de tiempo irse de la casa. Yo sé que se tienen que ir un día. Dice la palabra, por tanto el hombre dejará a su papá, dejará a su mamá y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Eso habla de una nueva familia. Pero ¿en qué tiempo? Sin embargo, cuando hacen falta esas bases, esos principios, entonces podemos ver de que eso puede suceder antes de tiempo. O en el caso muy particular donde la familia empieza como una barca a tambalear o a hundirse porque la relación entre el esposo con la esposa y viceversa se empieza a hacer mala, empiezan a haber problemas de cualquier índole y eso pues obviamente lleva en muchos casos a la destrucción. Por eso, al hablar de estos principios para la restauración y la bendición familiar, porque si no hay restauración, tampoco va a haber bendición. Por ejemplo, cuando dice la Biblia en el libro de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después dice que no está hablando de que en el versículo 2 ya pasó solo el tiempo que usted se tarda para pasar del 1 al 2, sino un periodo de tiempo suficiente mediante el cual la tierra ya se encontraba en una condición desordenada y vacía. Llamémosle así, desordenada y sin bendición. O sea, una familia, digamos, por eso la necesidad de restaurar tiene que ver con establecer un orden, un diseño, no el diseño de la sociedad, no el diseño humanista, sino en la palabra de Dios como diseño para la familia. Entonces, cuando muchas familias están buscando una bendición para su casa, quizá la provisión de Dios para poner en el colegio a los hijos o para comprar una casa o medio de transporte, sin embargo esa bendición tal es material, hablando materialmente, se puede ver detenida porque hace falta una restauración familiar. Entonces, donde cada uno de los integrantes de ese núcleo familiar desarrolle el papel que Dios le dio. Digamos, en el caso del hombre, esposo y padre a la vez, de la esposa y madre a la vez, y cuál viene siendo
el papel de los hijos. Entonces, en el libro de Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. No sé si hay algo de este pasaje que usted diga: esto me llama la atención de forma grande, porque dice toda familia, ¿dónde? En el cielo. O sea, serían familias celestiales. Y en la tierra. Resulta ser de que de alguna manera, aunque no tengamos un recordatorio de esto, usted ya estuvo en el cielo, pero no con un cuerpo de carne y hueso, sino una preexistencia espiritual. Y sus hijos también, porque aunque cronológicamente el papá y la mamá son mayores en años de la vida bios o biológica, espiritualmente no tenemos un conteo, una cronología para poder pensar de que nuestros hijos sean espíritus recientemente creados. Entonces ahora esto me lleva a mí la idea de que de alguna manera aquí no hay casualidades, porque no veo factible que en la tierra usted con sus hijos pues Dios los haya integrado con su esposo y formen una familia, pero antes presencialmente o en el tiempo futuro eterno vayan a integrarse a otras familias. O sea que Dios es un Dios de familias. Espero darme a entender. Entonces, al hablar de que recibe nombre, eso se llama identidad. Una persona que no tiene nombre no tiene identidad. Entonces Dios le da identidad a cada familia. Dios le ha dado identidad a tu familia. Amén. Yo espero que tengas la identidad de Dios y que entiendas el propósito por el cual Dios te estableció como familia y te estableció, incluso si estabas sin familia, te estableció aquí en la iglesia, no para que seas un miembro más, sino para que integres una familia y a partir de ahí comience una restauración familiar. O sea, en un momento determinado uno viene, tal vez, por ejemplo, viene a la iglesia una madre soltera, una mujer sola que fue abandonada o que se divorció, o un hombre solo, o los hijos que tal vez fueron en un momento determinado abandonados por sus padres y se sienten huérfanos, se sienten incompletos, pero tiene que venir una restauración familiar para que a partir de la familia espiritual, la familia de la fe, la iglesia, ahí comience una restauración familiar para que aquel hombre, tal vez joven que vino solo a la iglesia, sea restaurado, entienda el diseño, reciba la identidad de una familia y un día forme una familia biológica, se case, tengan familia, tengan hijos y de alguna manera esa familia haya sido restaurada conforme los principios a partir de esa persona que quizá vino a la iglesia como de una familia desintegrada. ¿Verdad? Entonces, familia. Mire qué interesante. ¿De dónde viene esa palabra? Pues seguramente hay más, pero solo con fines didácticos. Es la palabra patria, griego patria, familia. Eso significa familia. Y mire lo que dice, es una descendencia paternal. De ahí que Dios hace al hombre y luego dice, no, ya está la descendencia paternal, pero no van a haber hijos hasta que yo no establezca el primer matrimonio. Entonces, una descendencia paternal. Y de ahí tenemos que hablar de varias cosas, de que hasta un dicho por ahí dice que padre no es el que engendra, sino el que cría. ¿Y de dónde lo han dicho? Seguramente que se han encontrado estadísticamente con muchos hombres engendrando, pero no ejerciendo una función paternal de formación para los hijos. Entonces tiene que venir una restauración, por eso de la paternidad,
Porque puede ser que aunque tú hayas sido engendrado, no tuviste un padre biológico que te cuidara, que te formara, que te amara, que te diera identidad, porque lo que le da identidad a la familia es el padre. Entonces, en este caso, la función paternal. De alguna manera, Dios mostrando ahí. Dice, grupo de familias o de una raza o nación entera. Acuérdense que dice que la base de la sociedad es la familia. Y como estén las familias, así va a estar nuestra sociedad. Pero también la base de la iglesia son las familias. Y familias restauradas, pues obviamente integran una iglesia poderosa. Pero hemos visto que como el enemigo ha estado atacando esa entidad llamada familia, porque de alguna manera lo vemos claramente. Por eso dice que ha de venir una restauración familiar antes de que venga el día del Señor. Viene de la palabra pater, o sea, patria viene de la palabra pater o pater, que significa patriarca. Padre, que significa padre, que significa patriarca. Y patriarca dice que es una persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad. Qué hermoso va cuando se levanta en un patriarca. O sea, que cuando la familia ha venido desintegrándose, ¿verdad? Que el padre abandona, que dejó a sus hijos tirados, que abandonados y toda la cosa, no hay un patriarca. O sea, es decir, que aunque sigan naciendo más hijos y se formen familia, no se forma una descendencia. O sea, no hay un patriarca, pero Dios en la restauración familiar levanta un patriarca, levanta un padre para poder ejercer autoridad y cuidar, educar, instruir, guiar a una familia que puede partir de un patriarca para luego tener hijos. Luego están los hijos de los hijos y seguramente pueden estar los hijos de los hijos de los hijos, es decir, padre, hijos, nietos, bisnietos, más. Lucas 1:17. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Esto es bien delicado porque dice que ha de venir esa restauración y que es parte de esa restauración hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. ¿Qué implica eso? Que cuando los padres tienen su corazón restaurado, van a valorar esa herencia de Jehová. Van a invertir tiempo de calidad en amar, en cuidar, incluso en poderse sentar con sus hijos para escucharlos, no solo para aconsejarlos, no solo para regañarlos. Usted sabe que aquí muchas veces, o sea, es más fácil tal vez ser un padre por el que es el que tiene la autoridad, o la madre porque es la que tiene la autoridad, la que regaña. Y la hija o el hijo conoce al papá o a la mamá solo como los regañones. Solo lo que le dice, ¿por qué hiciste eso? Y eso no se hace así, no sabes, no servís para nada, ¿verdad? Igual que tu papá naciste, le dicen. Bueno, eso es el regaño de las mamás muchas veces, ¿verdad? O sea, y el papá dice, cabal, como tu mamá sos, ¿verdad? O sea, como que haciendo una réplica. Pero cuando el corazón de los padres se vuelve a los hijos, se vuelve en amor. Para que los hijos puedan decir, qué hermoso es hablarle, qué hermoso es contarle a mi mamá aquellas cosas cuando ya llegan las señoritas a cierta edad y empiezan, dice, a sentir como mariposas aquí, no sé dónde, por ahí. Dice que, entonces, pero cuando eso pasa y no hay un corazón de los padres que haya sido restaurado, cualquiera otra persona puede saber eso, menos la mamá, menos el papá, porque no se genera un vínculo de confianza. Y creo que los más indicados para instruir, para guiar y para decirle a los hijos lo que más les puede convenir son los padres. Entonces, ahora bien, mire esto. Viene para restaurar los corazones, no de los hijos,
Yo siempre digo, o sea, si hay hijos malos, la culpa no es de los hijos, la culpa es de los padres. Que no hemos, en muchos casos fuimos abandonados, fuimos dejados, necesitábamos restauración, porque si uno no tuvo un padre para poder aprenderle lo bueno, un padre que haya sido formado y que haya como evidenciado el carácter y la sabiduría de Dios en la casa, ¿de quién vamos a aprender? Pues necesitamos ser restaurados en la iglesia para que a partir de esa restauración nosotros podamos tener un nuevo comienzo en la familia y podamos formar hijos de bien. Entonces dice que y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que si el corazón de los padres no se restaura en una restauración familiar, vamos a tener hijos que no están dispuestos para buscar al Señor. Hijos que prefieren otra cosa, tal vez ver una película, tal vez ir al cine, tal vez ir a otro lado de paseo, antes que buscar al Señor. Y ahí tal vez los padres pueden decir, vamos a la iglesia y si no vas te voy a dejar sin comer una semana o cualquier cosa, o no te vamos a dar para la refacción. Pero realmente, hermano, lo primero que debe pasar es que el corazón de los padres, el corazón, si incluso puede ser que haya una mujer que está cuidando a sus hijos, su corazón se tiene que restaurar para que se vuelva a sus hijos, pueda sentarse con ellos, hablarles del amor de Dios, hablarles de la palabra, hablarles de una experiencia maravillosa con Dios, para que tus hijos y tus hijas tengan un encuentro personal con el Dios eterno, con el Dios que les ha dado la vida. Ahora, de lo contrario, no vamos a tener un pueblo bien dispuesto para Dios. Dios quiere hacer y la iglesia no está dispuesta, el pueblo no. ¿Por qué? Porque partimos de que hayan familias no bien dispuestas. Familia, ¿cómo se forma la familia? Una unión matrimonial. Y puse hombre y mujer porque como están las cosas, alguien dice unión matrimonial, puse hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da esa unión matrimonial? No se da solo el hecho de ir a una entidad, a una persona competente, a la municipalidad o quien sea, para que celebren ese matrimonio civil, sino se da a partir, y puse unión matrimonial, tomando en cuenta que el ser humano no es cuerpo solamente, es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y quien une en primer lugar, si es su voluntad, es Dios. Mire lo que dice acá en la palabra del Señor en Mateo 19:6. Por consiguiente, ya no son dos. O sea, aunque físicamente los vean como dos, por esa unión matrimonial el Señor los contabiliza, son uno. Son uno. Y dice, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios ha unido. Ahora, ¿cómo une Dios? Eso es bien importante. No une solamente sentimientos, emociones, intelecto, no une ojos, amor a primera vista, dijo alguien, ¿verdad? Algunos dicen, es que este fue amor a primera vista, solo nos vimos y nos enamoramos. Eso es lo que trata de unir el hombre, y por eso lo que él dice, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Pero ¿cómo? ¿Y si Dios no ha unido? Pues lo que el hombre une, el hombre lo va a separar, o el hombre lo ha separado. Y por eso vemos tantas separaciones o desintegraciones a nivel familiar. Entonces de ahí la necesidad que tenemos de una restauración familiar, que sea Dios el que una. Porque mire qué tremendo, porque Dios une, y cuando son unidos en espíritu, vamos a adorar en la casa, adoremos al Señor. Tal vez el esposo, la esposa, ¿ya tenés hambre? No, pues tengo hambre de la palabra. Bueno, leamos la palabra pues. Y como hay unidad espiritual, ahora hablemos con nuestros hijos, vamos a orar. Sí, papá, adoremos al Señor. Y son casas donde están unidas.
a partir de que Dios une ese espíritu. Luego está el padre y la madre, porque esa unión matrimonial dio lugar a hijos, y aquel hombre se convierte en padre y aquella mujer en madre, ¿verdad? Que por cierto ya celebraron un día, y yo digo qué poquito para tanto esfuerzo, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran que es el año los años de las madres, no el día de las madres, ¿verdad? Sí, porque de verdad pasa, ¿cómo es tan más fácil celebrarles un día que les dan un regalo, ¿verdad? Así, para salir del paso, y todo el año ni se acuerdan. Aunque como dijo alguien, aunque más vale poco que nada, que sea con eso nos conformamos. No, pero yo sí estoy en contra de eso. Digo que no, yo a mi mamá la honro todos los días, la bendigo todos los días, y no estoy esperando ni siquiera una fecha en particular para honrarla o para bendecirla. Eso ya es un principio que yo guardo, ¿verdad? No sé cuál sea el suyo, pero si no se ha acordado, por cierto, se acordaron de su mamá, aunque sea un día, ¿verdad? Los que no se han acordado, espero que sí. Entonces, habla de los hijos, y Números 3:13 habla de los primogénitos, que dice que para empezar le pertenecen al Señor. Malaquías capítulo 2 versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Y mire, yo creo que aquí, claro, el mensaje va más directo para el hombre, y otras versiones dice infiel. Aquí dice desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahí empieza el matrimonio, que es un pacto con Dios. Hasta está el corito, ¿va? Un pacto con Dios. Está bien. Y que ese pacto permanezca. Malaquías 2:15, 14 dice esto. Malaquías 2:15 dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? O sea, Dios es padre de todos los espíritus. O sea, él es padre y tiene abundancia. Pero él, para el matrimonio, pudiendo tener dos espíritus, es decir, la esposa y el esposo con un diferente espíritu, es decir, divididos, dice, y no él hizo él uno, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios de que haya una restauración matrimonial? Es que los hijos, la descendencia el fruto de ese matrimonio, sean hijos que sea una descendencia para Dios. Pero dadas las circunstancias, nos damos cuenta que muchas veces en la familia, tales en muchos casos particulares, los hijos se están apartando, se han apartado de Dios. ¿Y por qué? Porque hace falta que se dé esta restauración. Y yo creo, hermanas y hermanos, que nosotros, en el caso muy particular, por ejemplo, donde se han dado uniones, donde se casan, digamos, o sea, como dijo alguien por ahí, esos, ¿cómo le llaman esos matrimonios así? Donde, como dijo alguien, tus hijos, los míos y los nuestros. Imagínense que hay matrimonios así, ¿va? Porque hay casos, ¿va?, donde se forma una gran familia, la gran familia, así un grupo de familia, la gran familia. Vienen 3 de la esposa, 4 del varón. Vaya, tus hijos, tus 3 hijos, los 4 míos y los 3 que tuvimos entre nosotros. O sea, imagínense, entonces para que no se pierdan tus hijos y los míos y los nuestros, se necesita una intervención divina, que Dios venga a restaurar. Y si dicen tus hijos, los míos y los nuestros, y el que adoptamos, que no tiene nada, o sea, el ADN es de, o sea, alguien que lo iban a regalar y lo agarraron y juntaron 11. Ahora pensemos que en esa casa, toda esa descendencia, tus hijos, los míos y los nuestros, más el adoptado, todos esos son una descendencia que puede ser para Dios, pero a partir de qué puede pasar, de una restauración
donde Dios traiga una unidad espiritual. Ahora dice, guardaos pues en vuestro espíritu. Y él dice al hombre, guarda pues, cuida tu espíritu, y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque digamos, cuando hay una separación o una desintegración familiar, y lo dicen, los hijos son los más afectados. Pierden el año estudiantil o en otros casos particulares, se apartan del Señor. Y muchas veces lo hemos visto, que aunque el esposo o vivan los esposos juntos, tienen un problema, que la descendencia no está consagrada al Señor. ¿Y por qué? Y eso sería como hay unidad espiritual. Entonces, si tú eres esposa, te sientes unida espiritualmente con tu esposo. Si tú eres esposo, te sientes unido espiritualmente con tu esposa, o no hay un link ahí. Si cuando incluso, y esa es la fuera, a veces hay necesidades en el hogar. Hay necesidades, tal vez el hombre se quedó desempleado injustamente, y cuando al esposo le va mal, si es el proveedor de la casa, el único, le va mal a toda la familia, ¿verdad? La esposa ya no tiene el suficiente gasto, a menos que trabaje aparte, y los hijos ya se van sin refacción a la escuela o con menos, o tal vez no les pueden dar. O sea, es un problema que afecta a toda la familia. Pero qué hermoso es que cuando hay unidad espiritual, viene el hombre y le plantea eso a la mujer, y entonces ella viene y le dice, bueno, hagamos un ayuno, vamos a clamar a Dios para que se abran puertas, y se ponen en el mismo sentir, y lo que era un problema es para que se manifieste la gloria del Señor, para que se manifieste su gloria y se dé esa restauración. Pero que muchas veces es bien difícil, ¿va? Porque tal vez si la esposa tiene un problema con los hijos, dice, a mí qué me importa. Incluso hay veces, yo he oído casos, mira, yo ya traje la comida, y si vos crees que es necesario llevarlos a la iglesia, llévatelos vos. O sea, vemos tantas cosas. Si usted se pone a ver cómo están integradas las familias, yo estoy seguro que necesitamos levantar clamor para que venga una restauración familiar. Y le puedo decir algo, que por más serios que se miren los problemas familiares, para Dios, para nuestro Dios, no hay nada imposible, y yo estoy seguro que Él puede restaurar todas las cosas. De hecho, este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Este es el tiempo de la restauración familiar, y necesitamos pedirle a Dios que venga a restaurarnos, que venga a restaurar nuestra familia, nuestras casas. Mire lo que dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Qué hermoso, ¿va? De ahí, por ejemplo, pero en algunos casos donde uno, pues la restauración familiar se puede dar. Por ejemplo, imaginemos aquellos casos, ¿verdad? Donde, como pasa en ciertos lugares, dice que aquí no tanto, tal vez no, pero en otros lados he oído yo, se forma un matrimonio a partir de las necesidades materiales. ¿Sí? Tal vez está la señora que sola, pero alquila su apartamento. ¿Y cuánto paga usted? Yo 1,000. ¿Y usted cuánto paga? Se juntan en la lavandería. Yo 1,500. ¿Por qué no formamos un matrimonio para ahorrarnos la renta? Y sí se forma. Imagínense que se unen de esa manera. Yo supe de otro caso donde había una joven que estaba siendo acosada por un hombre mayor y todo, y básicamente era siendo soltera, por huir de esa situación, se casó de emergencia con el primero que pasaba ahí. Ahora pensemos en eso. Ahí van a haber problemas, porque tal vez van a estar unidos, pero no espiritualmente, menos emocionalmente. Y ahora pensemos que fruto de esa relación nacen hijos. ¿Qué destino tienen? Pues seguramente, aunque el plan de Dios
es de formar familias para que los hijos, para que la descendencia esté consagrada para Él, para que sean hijos que conozcan al Señor. Como que la familia, el hecho de formar un matrimonio para Dios es darles, enviar espíritus, ponerlos en esos cuerpos de los hijos biológicos y a través de los padres traer una restauración para que esos espíritus se vuelvan al Señor. Y entonces es ahí donde el hombre, y bueno, conscientes de esa necesidad, se tienen que orar para decirle: Señor, yo sé que nos conocimos en diferentes circunstancias, Señor, que no empezamos en el orden tuyo, pero una cosa, Señor, venimos a creer, es que tú puedes restaurar todas las cosas. Y Dios restaura los matrimonios, restaura las familias, y aquello que parecía ser que se estaba destruyendo, Dios lo puede restaurar, porque Él hace nuevas todas las cosas. Ahora, de esa unión, de ese matrimonio restaurado, Dios quiere quiere hijos, dice, que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón. Digamos, Éxodo 1:21. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces, un principio de bendición familiar, un principio de restauración es el temor a Dios. Así, imagínense cómo estaba la familia. ¿Se recuerda de ese tiempo? Donde había un decreto que si era un varón lo mataran, y si era mujer la dejaran vivir. Entonces dice que las parteras miraban que pues ese decreto y no querían. Los hebreos estaban como esclavos en Egipto y pues no querían ellas. Bueno, tuvieron como temor, no, que es pueblo de Dios y no somos las parteras, y nos han dicho que si es un varón que lo matemos, pero no, yo temo a Dios, yo respeto a Dios. Algo Dios va a hacer con este pueblo. Y dice que sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Así que un principio para la bendición de tu casa es que haya alguien que tema al Señor. Y que esa palabra es la que está en Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Es la misma palabra que habla de reverencia, que habla de respeto. Así que quieres ver la prosperidad de Dios en tu familia. Señor, yo quiero temerte a ti, yo quiero respetarte a ti, Señor. Tal vez ya no tienes un papá o una mamá a quien respetar. Respeta a Dios, respeta al Padre Celestial. ¿Verdad? Eso es bien puntual. Esa palabra prosperar es la palabra asá, significa edificar, ordenar. Por haber ellas temido a Dios, Dios ordenó lo que estaba en desorden. Por haber ellas temido al Señor, hizo producir esa familia. Mire, la palabra asá es la palabra hebrea que aquí aparece como palabra prosperar. Es la misma palabra que dice prosperó, es la palabra asá, significa proteger. Donde hay una mamá o un papá que temen al Señor, y mejor si es los dos, Dios va a proteger tus hijos. Puedes estar segura, puedes estar seguro que Dios guarda la salida y entrada de tus hijos, y vas a estar viendo que tienes una familia próspera, porque no les va a sobrevenir mal, como dice la palabra, y ni plaga tocará la morada de ustedes. ¿Por qué? Porque en esa casa hay alguien que teme al Señor. Yo no sé si hay alguien en esta noche que tema al Señor, pero vamos a estar protegidos.
Vamos a estar protegidos. Si viene el temor a Dios y hay una familia desintegrada, Dios va a prosperar. Y esa palabra asá también significa reunir. Es decir, que si el diablo, que Jehová lo reprenda, había venido a hacer que el hombre se fuera y que la mujer se fuera y que los hijos los dejaran con la tía de la prima de la hermana de ¿saber quién? Entonces es un hogar desintegrado, una familia que está desintegrada, pero por cuanto ahí hay alguien que teme al Señor, entonces lo que va a pasar es que el Señor va a reunir. Diga conmigo, Dios va a reunir a las familias que están separadas. Creemos en un tiempo de restauración familiar y Dios va a reunir a la familia de Sol de Justicia. Si hay alguien acá que le diga: Señor, yo temo tu nombre, estoy aquí para ser ese instrumento que tú puedas usar para que reúnas, para que integres a aquellos que se han desintegrado. Porque no solo puede haber un ataque de desintegración familiar o a tu familia, sino desintegración familiar, iglesia. Esa palabra servir, mire, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe qué tendría que venir como restauración familiar ahora? Que pudiéramos tener en este culto no solo enseñanza familiar, sino familias completas sirviendo al Señor. Por cierto, si hay alguien que se quiere notar, qué hermoso, hermano. Yo a veces me he quedado asombrado, no es muy común, pero qué hermoso entrar a la iglesia y encontrar que en la puerta estuviera el papá, la esposa, no discutiendo, ¿va? Sí, que no sé qué, que no sé qué. No, ahí mejor nos vamos. No. Y los hijos, sí, vamos, no hiciste la tarea. Porque a veces parece que para eso sí hay unidad a veces. Sino una familia donde esté el papá, la mamá, el hijo, la hija, así hasta con corbata, los niñitos y todo. Bienvenido, pasen adelante, que Dios les bendiga, porque hay una familia que está unida para servir a Dios. Eso es parte de la restauración también, ¿verdad? De ahí que sería hermoso, hermanos, que en este culto, por lo menos hoy, pudiéramos tomarlo en cuenta para orar al Señor, para que sea un culto donde para servir haya que servir en familia. Yo sirvo a Dios en familia. A veces me cuesta cuando no tengo a alguien, por ejemplo, cuando faltan algunos miembros de la familia biológica, pero me he acostumbrado así. Y si en un momento no se puede, hay que orar, porque no falta el enemigo que constantemente está viendo cómo pone tropiezos, estorbos ahí, para que más de alguien pueda faltar en el núcleo familiar. Porque hermoso eres, hermano. Como dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Salmo 128, 1 en adelante. Cántico de ascenso gradual. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Mire, esta es la palabra temor al Señor. Que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Aleluya. ¿Cuántos reciben esa promesa de parte de Dios? Condicionada a los que temen al Señor: dichoso serás y te irá bien. ¿Qué será, hermano, que a mí no me está yendo bien, ni me siento con dicha, sino desdicha? Entonces mejor tema al Señor. Dígale: Padre, a lo mejor, hermano, se pierde el temor a Dios, ¿verdad? Y cuando uno tiene el temor a Dios, mire, hermano, ya nadie lo tiene que estar controlando para si va a hacer algo malo. No está el pastor, no está la pastora, no está el hermano, nadie me conoce. ¿Qué importa? Lo voy a hacer. No, cuando está el temor a Dios, en cualquier lugar que estás, Dios te ve y tú le tienes temor a Él. Y dice la palabra que el que teme al Señor y que ande en sus caminos, dichoso será. Y cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Qué bonito, hermano. Qué bonito que el esposo se va a trabajar todo el día, lo regañó el jefe, lo regañaron los compañeros de trabajo, los clientes. Y cuando regresa a la casa lo regaña la esposa también. ¿Y por qué viniste tarde? Y no sé qué, y trajiste lo que te pedí.
Dios mío, mejor se va ese ratito. Pero qué bueno que el hombre regrese a la casa y encuentra una mujer que es una vid que da fruto. Es una vid que tiene gozo. Qué hermosa bendición la que tienen. De verdad, no sé si hay alguien aquí que crea esa palabra, que son mujeres como fecunda vid en el interior de su casa. Estoy seguro que, imagínense esa bendición. Dios, ¿cómo va a querer el hombre que en un momento tiene que andar a trabajar porque ya no alcanza? No, la bendición de la esposa, que es una fecunda vid y alegra la casa. Dice, mire, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Alrededor, rodeado la mesa de 8 personas, un montón de plantitas de olivo ahí. Pero hijos, que el olivo, ¿qué es? Aceite, hay unción. Imagínense que una casa llena del gozo y de la unción del Espíritu Santo, hermano. Y mire lo que dice la palabra de Dios: he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Así que hay una promesa, hermanos amados, para nosotros como casa espiritual. Para ustedes que temen mi nombre, serán bendecidos aquellos hombres que temen el nombre poderoso del Señor. ¿Qué tal si en esta noche dice: Padre, bendice a los varones, bendice a las cabezas, Señor, de esta congregación, Padre, restáurale, Señor, en el nombre poderoso de Jesús? Si hay un varón que se ha quedado detenido, Señor, o como diría un tema que escuché, si hay un hogar que está decapitado, Padre. De veras que una vez leí un tema, los hogares decapitados. Dije yo, estos han de ser los del Medio Oriente, donde a los hombres les quitan la cabeza. Y es todo hogar donde el diablo, que Jehová lo reprenda, ha cortado la cabeza para poder destruir. Entonces se necesita que venga esa restauración. Dice: el Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Aleluya. Fíjense que yo recién estoy empezando a vivir eso, ver los hijos. Usted ya no dice de mis hijos, usted ya no, porque apenas uno. Pero eso sí es una bendición. Dice que así Dios va a bendecir, hermano, las casas, las familias. Dios las va a bendecir, hermano. Es decir, va a guardar a esos patriarcas para que puedan ver sus descendencias. Qué hermoso, ¿eh? Deuteronomio 14:23. Y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre. ¿Quién escoge el lugar para congregarse? Dios. Es el Señor que lo tiene que guiar a uno. ¿Dónde Él escoge? El diezmo de tu grano, de tu mosto y tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y tus ovejas, para que aprendas a temer al Señor siempre, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Mire, la bendición de temer al Señor dice que así seremos bendecidos. Te irá bien, dichoso serás del trabajo, tu mujer será como fecunda vid, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Es decir, una familia restaurada. Pero para temer al Señor, ¿cómo se aprende a temer al Señor? El que diezma aprende a temer al Señor. Dejar de diezmar es perder el temor de Dios en la casa, y se pierden todas las bendiciones que pueden llegar. Así es sencillo. Génesis 22:12. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Estoy hablando un poquito del temor a Dios porque básicamente dice que así será bendecido. O sea, hay una bendición familiar. O sea, el temor a Dios es un principio que debe estar en la casa, y es un principio que atrae la bendición de Dios. De ahí que en la restauración familiar tenemos que ver que el papá y que la mamá, si están, o sea, están en la casa, y los hijos que están bajo la patria potestad, en esa casa se tema al Señor. Por ejemplo, hay una casa, la casa de Elí,
donde Elí estaba haciendo la función sacerdotal, pero sus hijos ya no temían a Dios. Y como se perdió el temor de Dios en esa casa, con alguien que pierda el temor a Dios, se echa a perder la bendición o se detiene. De ahí que una de nuestras tareas en nuestra casa es velar porque el temor a Dios esté, respeto a Dios. Si hay una hija o un hijo que en un momento determinado se le olvida que hay que temer, que hay que respetar, que hay que honrar a Dios en esa casa, pues hay que hablar con él o con ella. No, que no, yo hago con mi vida lo que sea. Vaya, como se vive con lo que sea, pues trabaje, páguese un apartamento y vayas a vivir solo o sola si quiere. Pero en esta casa hay un principio: se va a temer el nombre del Señor. Porque cuando no se teme al Señor, se detiene la bendición. Así de sencillo. Eso es bien clave, hermano. Eso es bien fundamental. Y qué hermoso es, hermano. Imagínense hoy que tenemos redes sociales y todo, y están nuestros hijos en sus cuartos o viendo tele o quién sabe qué cosa o qué pueden estar viendo o haciendo o viendo o contaminándose en las redes sociales. Entonces solo el temor a Dios puede hacer que cada uno de los integrantes de una familia se puedan guardar, se puedan apartar para honrar el nombre del Señor. Y en base a eso, Dios puede traer una bendición a esa casa. Hoy por hoy, pues vemos muchas familias carentes de bendición, ¿verdad? Que bendiciones retenidas, que el trabajo, que no hay, y si hay, el dinero no alcanza, y aquí y allá, y va uno jalando y estirando por todos lados. Pero la promesa de parte de Dios es que Él nos va a bendecir con abundancia, hermano. Y yo estoy seguro que Dios es fiel y Él vela por su palabra para que se cumpla en nosotros. Yo conozco un Dios fiel. Mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Él es bueno, hermano, y Él es poderoso y tiene control sobre todos los tiempos, hermano. En medio de la crisis, Dios te puede bendecir. En medio de las situaciones difíciles que esté viviendo el mundo, Dios puede manifestar su gloria en tu casa, y ciertamente Él lo va a hacer, pero lo va a hacer donde hay un hombre, una mujer y donde hay hijos que buscan el temor a Dios. Y Dios nos prueba para ver si le temen. Como dice, ya me di cuenta, Abraham, la bendición está garantizada sobre tu casa. Ya me di cuenta que temes al Señor. ¿Cómo se dio cuenta Dios? ¿Cómo probó? ¿Qué significa esta palabra temor aquí? Obediencia. ¿Qué es lo que pide el Señor? Quiero que me entregues a tu hijo, al que amas, a Isaac, me lo entregues en holocausto. ¿Dónde, Señor? Donde yo te diga. Vas a caminar varios días y ahí te vas a presentar. Y Abraham empezó de obediencia. Su hijo ya estaba grande, hermano, pero era una casa donde había temor a Dios. Porque si no, en cualquier momento, imagínese Isaac bajándose de ahí del altar y diciéndole no. Entonces, ahora sé que temes a Dios, ya que no me ha rehusado tu hijo, tu único. Entonces, ¿cuántos quieren que venga? Dice, hay un espíritu que se llama espíritu de temor a Jehová. ¿Cuánto lo necesitamos en nuestras casas, hermano? Que ese espíritu llegue a ministrarnos a nosotros, llegue a ministrar la vida de nuestros hijos, para que cuando Dios pida algo, digamos, ahora sé que en esta casa puedo enviarles bendición, porque aquí temen al Señor. Dice Deuteronomio 12:5, sino que buscaréis al Señor en el lugar que Él escoja, vuestro Dios escoja en todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre, para su morada, ahí vendréis. Y ahí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestras manos, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias, y el primogénito de vuestras vacas y vuestras ovejas. Ahí también vosotros y vuestras familias
Mire esto, ahí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia de vuestro Dios y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. Hay una, mire hermano, dice que Dios cuando te presenta, cuando está el temor a Dios y te presentas donde Él dice, Señor, sin que no que me buscaréis en el lugar que el Señor escoja, Él escoge. Muchas veces uno escoge, ay, ¿y por qué está en la iglesia? Por comodidad, hermano, la iglesia me queda cerca, ¿va? Mire, está bien, me gusta cómo predica usted, la comodidad, hermano, la pintura, cualquier cosa, eso no es. Usted, esto es como cuando, mire, cuando usted tiene una cita y se va a encontrar con una persona en cierto lugar. Si yo le digo, mire, el domingo nos reunimos allá por la carretera El Salvador en el kilómetro 25. Ahí usted dice, está bien, hermano. Y si yo agarro aquí para el Atlántico y ya, hermano, ¿dónde anda? Fíjese que aquí lo estoy esperando no quedamos que en otro lado, pues allá. Entonces esa es la cita. Entonces cuando uno entiende eso, hermano, aquí está la bendición. Ahí vosotros y vuestras familias comeréis en la presencia de vuestro Dios. Una bendición familiar. Y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor os ha bendecido. Entonces, Dios, mire que Dios te quiere bendecir. Pero hay principios de restauración y bendición familiar. Porque mire qué hermoso. Tal vez hay un hijo o una hija que emprende algo. Oremos por ese emprendimiento. Dios está prosperando eso que estamos haciendo. Dios está bendiciendo. Porque donde Dios bendice, hermano, ahí las cosas prosperan. Dice, y se van a alegrar por la bendición que Él pone en lo que ustedes emprendan. Pero si no hay una restauración, hermano, familiar de esos principios, no va a haber bendición. Mire Lucas 12:21, con esto finalizo y dice, decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él, ¿quién él? El padre de familia o los padres les mostrarán un gran aposento alto ya dispuesto. Este es un principio que tiene que estar en nuestras casas. ¿Qué significa esto para usted? Figura de qué es tener aposento alto. Es tener un tiempo para Dios en nuestra casa. Ellos aquí tenían un lugar dedicado. Y entonces dice, vayan y pregúntenle al padre de familia, ¿dónde está el aposento alto? ¿Dónde está tu lugar de búsqueda? ¿Dónde está tu lugar de comunión? Y yo sé que gracias a Dios que usted puede apartar su tiempo con su familia, con sus hijos, con el esposo, la esposa, y poder venir a la casa del Señor, a la iglesia, a la congregación y recibir palabra. Y eso es bueno, de verdad que lo felicito por eso, que Dios los bendiga. Y eso lo tenemos que mantener. Pero Dios quiere traer una visitación a tu casa. Y te va a decir, ¿dónde está el aposento alto? Para que mi presencia te manifieste. Entonces, lo que iba a pasar en esta casa es que Jesús iba a visitar esa casa. Pero el requisito para poder tener una visitación de Él en esa casa es que ahí tuviesen un aposento alto. Es decir, si uno vive solo, pues a buscar a Dios solo, ¿eh? Tiempo de adoración ahí, dobla sus rodillas, adora al Señor. Si está la esposa, pues hay que apartar un tiempito para decir, bueno, y mejor si ya tienen un lugar, tal vez es la cocina, la sala.
Mi hermano, porque a veces como dijo alguien, hay lugar para todo en la casa, ¿va? Hasta el chucho tiene su casa, y buena casa a veces. ¿Y dónde se busca la presencia de Dios? No hay, hermano, aquí. No, en la sala es para poner la gran telecine que tenemos aquí, hermano. ¿Y dónde buscan a Dios? No hay, no tienen aposento alto. Es decir, aposento alto nos lleva a pensar un lugar para buscar la presencia. Entonces, esto es un principio para la bendición de tu casa. ¿Por qué? Porque el Señor en este tiempo quiere ministrar tu casa, quiere llevar su presencia a tu casa. Fíjese que aquí se va a celebrar la Pascua, es decir, y lo que sería el inicio de la Santa Cena, porque Él la estableció. ¿Y dónde? Donde haya una casa que tiene aposento alto. Yo sé que es bien difícil, porque mire, hermano, pueden haber casas donde tal vez solo uno sea creyente y se va a orar, y todos los demás, uno oyendo musicón por un lado, el otro viendo una película al otro lado, y el vecino que le ayuda haciendo fiesta enfrente. O sea que se vuelve un desorden. Pero alguien tiene que levantar un aposento alto. No sé si usted en esta noche, hermano, cree esta palabra. ¿Usted cree esta palabra que es importante para su vida? Entonces, empiece por algo. ¿Tiene aposento alto en su casa? Sígalo levantando más alto en el nombre poderoso de Jesús. Y incluso, ¿verdad? Tal vez alguien un día, un familiar, un primo o alguien que sea de la familia, o llegan, o uno integra, como nos pasó en una oportunidad nosotros, que recibimos a un familiar en la casa. Bueno, le dije, ¿sabes qué? Aquí los que estamos somos creyentes y buscamos a Dios, y el que se agrega, vamos a la iglesia, vamos todos, nada que vos te vas a quedar, aquí todos nos congregamos. Y cuando estemos aquí, cuando estemos en la casa y vamos a orar, a adorar al Señor, todos juntos. Ese aposento alto nos habla también de unidad para buscar al Señor. Entonces, si no hay aposento alto, no va a haber presencia de Dios. Y eso lo tenemos que restar. ¿Amén? Hermanos, les invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a orar, vamos a dejarlo hasta aquí hoy con esta palabra. Que Dios pueda bendecir tu casa, que Dios pueda restaurar tu familia. Y estamos viviendo ese tiempo para que venga la restauración familiar a nuestras casas. ¿Cuántos estamos hoy creyendo en esta palabra? Puede levantar sus manos. Vamos, oremos, hermano amado. Ore por su familia. ¿Usted cree que Dios puede restaurar su familia? ¿Dios va a levantar familias? Como dijo el Señor, Dios es poderoso, dijo Jesús, para levantarle hijos a Abraham, aún de estas piedras. Dios puede restaurar de una y muchas formas. Y aquellas cosas que nos hagan falta en nuestras casas, que empiecen a ser restauradas en el nombre poderoso de Jesús. Padre, nosotros creemos firmemente en esta palabra. Creemos que tu palabra es fiel y que tu palabra permanece para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, restaura nuestras casas, restaura nuestras familias. Levanta tu voz con libertad, un momento de clamor por tu casa, para que estos principios y estas bendiciones te alcancen tu familia, alcancen tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Papito lindo, yo vengo a levantarme esta noche como intercesor por cada familia, Padre, por las familias aquí representadas, Señor,
En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Levanta tus manos, levanta tu voz con libertad. Un momento en la presencia del Señor. Si necesitas esta noche y si consideras la necesidad de tu familia, si estás pasando un momento difícil familiar, tal vez necesitas ver la restauración de tus hijos, de tu matrimonio. Ahora levanta tu voz y cree. Cree en lo que Dios puede hacer. Y si gracias a Dios tu familia está bien, considera las familias más cercanas a ti. Considera las familias de tus vecinos, para que en el nombre poderoso de Jesús, venga esa restauración familiar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Levante su voz con libertad para orar por las familias de Sol de Justicia. Señor, oramos por cada una de las familias, Padre. Y levantamos un vallado, Señor, por cada integrante de la familia, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre, decirle hermano que siga orando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siga orando.